Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores. Tenemos el gusto del presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid de invitarles al acto de Foro de Integración Social coordinado por don Ricardo Gayol, como siempre, y en colaboración con la Asociación Puedo. Charla, coloquio, juego y altruismo. La función social del juego, a cargo de don Roberto García. No, García, exactamente. Viceprofesor de Psicología de la Universidad Carlos III y autor de la tesis doctoral sobre la ONCE. Pues sin más dilación, les dejo con la palabra de ambos. Bueno, vamos a hacer un minutillo de tiempo para que lleguen los que están aparcando. Bueno, buenas noches a todas y a todos, gracias por estar aquí. Vamos a clausurar, por un lado, las actividades de la Asociación Puedo de este curso, un curso que ha estado jalonado por una serie de problemas relacionados con la expulsión del local que veníamos disputando en el seno de la ONCE y, por lo tanto, por ese motivo nos hemos visto obligados a organizar distintas actividades en otros espacios y fundamentalmente y gracias a la acogida que nos da siempre en el Centro Asturiano. Por lo tanto, la primera palabra tiene que ser de gratitud al Centro Asturiano por su acogida, porque la verdad es que nos permite trabajar como si estuviéramos en nuestra casa. Y no solo a los que somos asturianos, socios del centro, sino a las personas que en la Asociación Puedo están intentando hacer un trabajo por todo el colectivo de la ONCE. Y bueno, por eso el Foro de Integración Social de este centro, que yo tengo el honor de coordinar desde hace 20 años, pues ha acogido en esta ocasión el acto de clausura de las actividades de la Asociación Puedo de este curso y decir pues que hemos hecho, en el primer trimestre tuvimos la posibilidad de hacer algunas actividades porque todavía estábamos en el centro. Tuvimos la actividad del Día del Bastón Blanco, que estuvo una profesora de la Universidad Complutense hablándonos del tema de los medios de comunicación y el poder, fue un tema muy interesante, Ángeles Díez Rodríguez. Después tuvimos también ecos de la campaña electoral, tuvimos la presencia de Mauricio Valiente, que ahora es concejal del Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid, en el equipo de Manuela Carmena, y tuvimos también un acto al final el 16 de diciembre, tuvimos un acto cultural, donde tuvimos una recital de poesía y al mismo tiempo también una obra de microteatro. Bueno, tuvimos por lo tanto un trimestre más activo. También, como coincidió con la campaña electoral, pues hicimos algunas actividades, una de ellas la del cierre de campaña aquí en el Centro Asturiano, el 2 de diciembre, donde planteamos los puntos básicos de nuestra propuesta sobre una nueva política para la ONCE, un nuevo proyecto para la ONCE. Bien, pero ya a partir del mes de enero las cosas se complican y bueno, estábamos entonces pendientes de la formación del nuevo equipo directivo de la ONCE, intentamos presentar allí la memoria cultural de 2014, no fue posible porque ya cambiaron los criterios para la concesión de salas y además también ya teníamos la amenaza latente de la expulsión del local que se materializó el 4 de marzo. Y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos ya que emigrar, exiliarnos, tanto en el funcionamiento cotidiano, práctico, como en la organización de actividades. Tuvimos aquí un festival muy jugoso el día 14 de marzo y todavía tuvimos otra actividad el pasado 13 de junio, el sábado pasado, un concierto lírico. Bueno, hemos hecho muchas menos actividades que otros años debido a esas circunstancias, pero sin duda esta acogida que el centro nos permite pues va a darnos algún cauce para hacer alguna actividad, no tantas como desearíamos ni tan cercanas al colectivo de la ONCE como desearíamos, pero desde luego va a ser un medio que vamos a utilizar y le agradecemos mucho al Centro Asturiano poder contar con él. Y vamos hoy al acto de clausura y queremos tocar un tema que, hombre, nos preocupa mucho a todos,
y que para el cual además hemos encontrado un interlocutor, pues yo diría que muy oportuno. Porque, bueno, Roberto iba a participar el 2 de diciembre en aquel coloquio que hicimos, pero una lamentable circunstancia familiar, como fue la grave enfermedad de su padre, que luego falleció, creo que en el mes de febrero. Sí. Bueno, con lo cual le expresamos lógicamente nuestro sentimiento de condolencia, pues no le permitió participar en aquel momento. Pero dejamos pendiente el asunto y aquí estamos hoy para aprovechar la aportación de Roberto, que sin duda tiene para nosotros mucha trascendencia, porque Roberto trabajó durante unos años una tesis doctoral sobre la ONCE, que diría yo forma parte un poco de la línea de flotación de lo que es el tema fundamental de la ONCE, el conflicto incluso, podríamos decir, sobre la cuestión de la ONCE. Y es esa relación entre el juego y la función social. Y naturalmente yo es un tema que no me atrevo a lanzar así 4 líneas como podría hacer en cualquier otra cuestión. Me parece un tema suficientemente complejo, suficientemente amplio, y yo prefiero que sea Roberto el primero en hincarle el diente y luego que nosotros en el coloquio demos un avance más. Creo que no es un tema que se agote aquí, probablemente daría lugar a algo más amplio, un seminario, algo más profundo. Pero bueno, hoy vamos a hacer esa aproximación al tema. Roberto allá hará como 21 años, 20 o 21 años, en esa tesis doctoral, la ONCE, un estudio institucional, donde desde luego planteaba con mucha nitidez esa dialéctica entre el juego y los objetivos sociales, ¿no? Y lo que era una institución, naturalmente con todas sus vicisitudes y virtudes, ¿no? En cuanto al funcionamiento democrático, en cuanto a su propia compromiso con esos fines y a su medio de financiación que era el juego, pues bueno, y todo ese conflicto, toda esa dinámica la planteó Roberto en su tesis. Bueno, él ahora va a hablar, claro, lógicamente uno después de 21 años, supongo que además de aprovechar ese trabajo que hizo entonces, también va madurando, evolucionando en esas posiciones. Bueno, él nos va a decir las cosas como las ve, nosotros le vamos a plantear algunas cuestiones en el coloquio y veremos después si queda abierto un tema que podamos en otro momento abordar de otra forma, con otra metodología. Pero hoy es una aproximación. Y hemos querido utilizar este tema para cerrar el curso porque creo que en la ONCE estamos en una situación verdaderamente crucial para resolver esa dialéctica, para abordar esa dialéctica. Una institución que se crea con unos fines muy concretos, que se le da un medio muy determinado que es el juego y al mismo tiempo que luego tiene una evolución histórica muy determinada y donde ha habido grandes luces pero donde hay enormes sombras. Y en ese sentido, hoy estamos más en las sombras que en las luces. Esa es la opinión de los convocantes. Luego Roberto tiene toda la libertad de cátedra para decir lo que considere. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por brindarte a esta pequeña encerrona, pero que sin duda está hecha con la mejor intención, con la máxima deportividad, por lo tanto, para escuchar lo que tú quieras decir y dispuestos después a decirte también lo que nosotros pensamos. Así que gracias, Roberto, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias al Centro Asturiano por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y yo les agradezco su presencia. Y lo que espero es, bueno, no quiero hablar mucho, es un problema decir siempre cuando un orador dice no quiero hablar mucho porque termino hablando mucho. Entonces, Ricardo, me vas a controlar, ¿vale? A los 22 minutos me vas a decir para allá, como el rey a Hugo Chávez, cállate ya, que te calles. Así podemos hablar todos, porque yo lo que quiero es sobre todo escuchar vuestras opiniones. Yo voy a abrir unas palabras el debate y lo que me interesa es sobre todo escuchar vuestras opiniones. Yo hice la tesis sobre la ONCE, lo terminé en 1992, o sea, han pasado 23 años. Y después lo dejé, el tema de la Organización Nacional de Ciegos lo dejé, empecé a hacer otras cosas, hice una investigación histórica comparada sobre consumo de loterías en Europa, siglo XIX y principios del siglo XX, y me he metido en otras cosas, pero da la casualidad de que después de que Ricardo me llamara para asistir aquí a un seminario el día 2, a una charla el día 2, me contactaron para ver si podía
traducir y actualizar la tesis doctoral. Entonces tengo un compromiso, tengo un contrato escrito. Un contrato escrito está bien porque uno ya se obliga a sacar otro libro sobre la ONCE con una editorial británica, Ashgate. Entonces lo que ellos me piden es que recoja el material histórico que hice para la tesis doctoral y que lo actualice. Entonces llevo como muy poco tiempo, llevo como 10 días intentando entender qué demonios ha pasado desde 1992 hasta hoy. Han pasado muchas cosas y la ONCE ha cambiado muchísimo y es una institución, una organización muchísimo más compleja que cuando la estudié yo. Yo dejé el material empírico de la tesis doctoral, para que os hagáis una idea, después de la liquidación de Prodiecu. Ahí terminó la tesis doctoral. Decía, esto lo dejo aquí porque lo que se puede decir ahora es más material de periodista que material para hacer investigación científica. Entonces lo preferí dejarlo allí. No quería meterme en camisa de 11 varas por conflictos internos, por problemas que había ya entonces dentro de la organización. Entonces me vino bien decir, esto es para periodistas, pero ahora ya no es para periodistas, ya tengo un contrato. Entonces, yo os voy a pedir ayuda porque después de esta charla pues tendré que pedir datos, hacer entrevistas para ver si consigo sacar adelante la investigación y actualizar la investigación sobre la ONCE. Bueno, la charla se llama Juego y Altruismo. Entonces tenía unas cosas preparadas sobre el juego y altruismo, sobre loterías. Entonces voy rápidamente a decir unas cuantas cosas de interés que a lo mejor sirven para arropar lo que tengo que decir luego sobre la ONCE. Primero hice la tesis sobre la ONCE y luego hice una investigación comparada, histórica comparada sobre consumo de loterías en Europa. La segunda investigación vino, por supuesto, a caballo de la primera investigación. O sea, yo investigué la ONCE, la lotería de la ONCE, pero una pregunta de investigación es cómo demonios el Estado monopoliza, no, en el caso de España duopoliza un producto como la lotería, que lo que hace es, según los sociólogos, los investigadores, la lotería lo que hace es desmoronar ese incentivo ético que hace que las personas, en lugar de buscar su promoción social o su enriquecimiento por medio del trabajo, lo hacen por medio del esfuerzo. Entonces, ¿cómo es que el Estado promociona una institución que favorece intentar enriquecerse por medio del azar y no por medio del esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso hice una investigación sobre loterías. Entonces, en esa investigación, que empecé nada más terminar la tesis sobre la ONCE, salieron cosas interesantes. Y esto sobre loterías en conjunto, no sobre la ONCE. Luego hablaremos sobre la ONCE. Una cosa interesante que salió es que el año 1995 España era el país de consumo per cápita de loterías más alto en el mundo. Teníamos un consumo de un 2% del PIB. El consumo de loterías en España era el doble del gasto público y privado en investigación y desarrollo. Esto es sorprendente. Cuando yo lo digo en congresos internacionales, pues la gente se queda de piedra, ¿no? No se le digáis a Angela Merkel que gastamos más en lotería que en investigación y desarrollo, porque entonces nos aprieta un poquito más. Pero el caso es que el consumo de lotería en España es el más alto, y no solo es el más alto en el año 95, ahora ya no, sino que mirando datos hacia atrás, resulta que era el más alto también después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30 y a finales del siglo XIX. O sea, durante más de 100 años los españoles nos hemos distinguido con respecto a otros países en ser los consumidores de lotería, mayores consumidores de lotería del mundo. Esto hizo la investigación más atractiva para mí, una vez que conseguí estos datos comparativos. Pero en la investigación también salieron otras cosas muy interesantes. Esa investigaciones posteriores sobre loterías, que tiene que ver con la función social del juego. ¿Por qué tenemos el consumo más alto de loterías en el mundo? Pues por el azar, por una circunstancia histórica que ocurrió en 1862, que no voy a relatar ahora, porque si no perderíamos mucho tiempo, que hizo que los españoles empezáramos a jugar a la lotería de una forma distinta que el resto de los países, que el resto de los ciudadanos de otros países. Lo que nos caracteriza en España es lo que se llamaba en el siglo XIX la compra en compañía. O sea, lo que hacía la gente era compartir un billete de lotería entre amigos, compañeros de trabajo y familiares. La compra en compañía lo que hace es incentivar el consumo. Si tú estás trabajando en una empresa y dicen, hemos hecho una peña, ¿quieres participar con nosotros? Decir no es duro, ¿no? Decir no puede implicar, no me fío de ti.
no me fío del resto de la gente. Sin embargo, decir sí, dices, sí, quiero participar en este grupo. O sea, una vez que existe una compañía, eso atrae a otros individuos a jugar en compañía. Y una vez que la compañía suscribe un número, está siempre apostando al mismo número, pues eso hace que el consumo se prolongue en el tiempo. Entonces, eso es la razón por la que en España tenemos el consumo de loterías más alto del mundo. Yo no lo sabía cuando hice la tesis sobre la ONCE, ¿no? Pero eso también explica por qué, a lo mejor también explica por qué durante la Guerra Civil tampoco los que tomaron las decisiones se tomaran las pretensiones de la ONCE, de lo que iba a ser la ONCE, de hacer una lotería como algo que podía perjudicar mucho a la hacienda pública después de la Guerra Civil. Otra cosa interesante del consumo de loterías del juego en España relacionado con el tema de la filantropía o relacionado con el tema de la función social del juego es la cohesión social. Si miráis la literatura en economía, en sociología clásica, pues hay una animadversión hacia el juego. Se piensa que el juego es una válvula de escape para gente que no tiene otra posibilidad de salir adelante. Se ven sobre todo los factores negativos del juego. El juego es un impuesto regresivo, son los pobres los que juegan lotería, la lotería es el impuesto de los pobres, cosas así. Lo que ocurre en España es distinto. Lo que vemos es que el juego tiene un factor positivo, ¿no? O podemos decir que hay una faceta positiva dentro del juego, que fomenta la cohesión social. Eso lo vemos sobre todo en la lotería de Navidad. Hice una investigación, hice una encuesta, y entonces en una encuesta preguntaba a la gente si en la lotería de Navidad compraba participaciones. La mayoría de la gente compra participaciones. El 75% de la población mayor de 18 años compra participaciones de lotería. Participaciones que emite una asociación cultural, un club deportivo, una hermandad, la asociación que organiza las fiestas del pueblo. Es lotería que, como sabéis, se empieza a vender en verano, ¿no? Y estas asociaciones venden participaciones con un sobreprecio, que es el beneficio que se lleva a la organización. Entonces calculé, con esa encuesta, se pudo calcular más o menos dentro del margen de error de la encuesta, cuánto termina gastando la gente en participaciones y cuál es el consumo que va directamente a las arcas de estas pequeñas asociaciones. Y los datos eran sorprendentes. En total se puede calcular que anualmente se puede calcular que damos a este tipo de asociaciones, pequeñas asociaciones que sin la lotería no podrían vivir, un total de 245 millones de euros al año. O sea, la lotería sirve para fomentar la cohesión social, refuerza el tejido asociativo de la sociedad española. Este tipo de asociaciones no podrían existir si no fuera porque no se hacen participaciones en Navidad. Otra cosa curiosa, importante, que ocurre con la lotería española y que ocurre con nosotros los españoles, es la lotería de Navidad. La lotería de Navidad es particularmente interesante porque es la única lotería del mundo que no es regresiva, es proporcional. Una lotería regresiva es aquella en que la gente con menos recursos compra proporcionalmente más billetes de lotería que la gente con más recursos. Eso se llama regresividad, ¿vale? Todas las loterías son regresivas. La ONCE es una lotería regresiva también. La ONCE es más regresiva que otras loterías, porque la ONCE la compran sobre todo, todavía la compran gente de nivel adquisitivo comparativamente más bajo que la gente que compra la Lotería Nacional. Todas son regresivas, pero la Lotería de Navidad no es una excepción mundial. La Lotería de Navidad es una lotería proporcional, es decir, la gente compra lotería proporcionalmente a sus ingresos. Eso es algo muy curioso y particular de las loterías en España, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo, en cualquier caso, de la función de cohesión social, la función de altruismo que puede promover el juego, no lo tenemos en la Lotería Nacional, en las loterías públicas, sino lo tenemos en el caso de la ONCE. Y ahí viene pues la investigación que hice sobre la ONCE. Lo que hice fue una investigación dentro de la sociología de las organizaciones y lo que hice fue estudiar, bueno, cuáles eran los objetivos originarios de la organización y en qué medida esos objetivos se cumplieron. Es una investigación histórica, es un estudio de caso dentro de la sociología de las organizaciones
Y lo que muestra la organización, la investigación, es que lo que le ocurre a la ONCE es lo que ocurre en 99, 98, 99% de las organizaciones, que es que los objetivos al final no se cumplen, se cambian, se desplazan, se hacen muchas cosas con los objetivos. Lo raro es que las organizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones voluntarias, cumplan con sus objetivos. El no cumplir con los objetivos lo voy a señalar ahora porque cuando me queda. Todavía tienes, dase la mitad, 20, 25 minutos. 20, 25, vale. Gracias. No se debe a mala voluntad de los líderes o a mala fe del liderazgo a lo largo de la historia de la organización, sino que se debe a factores externos. Y eso se destaca en el libro, ¿no? Factores externos, en primer lugar, y los más importantes, era que la ONCE estaba muy dirigida por parte del Estado durante la época franquista, y la visión que tenía el Estado de la ONCE era distinta de la que los ciegos tenían de lo que debía ser la organización. El Estado consideraba la organización como una asociación benéfico-asistencial, mientras que los ciegos tenían una idea muy distinta de qué es lo que debía ser la organización y qué objetivos tenían que cumplir. El entorno también fue importante a la hora de cambiar, manipular, alterar los objetivos de la organización por cuestiones puramente demográficas. La ONCE en un momento determinado vio que muchos afiliados envejecían, era difícil encontrar nuevos vendedores y estos cambios demográficos hicieron que cambiaran también los objetivos. Entonces, más detenidamente, más en concreto, en la tesis destaco 3 etapas en la organización, ¿vale? En la tesis explica el capítulo 2, creo recordar, porque hace ya 23 años que escribí la tesis. Capítulo 2 habla de la primera etapa, la etapa de Tovar, luego se habla de la etapa de Ezquerra y luego de la etapa de Satrústegui. Y lo que se cuenta en la tesis es que la ONCE sufrió se puede caracterizar esta historia como 3 periodos distintos. Un periodo que yo llamo cambio de objetivos, un periodo de desplazamiento de objetivos y un periodo de inversión de objetivos. El cambio de objetivos viene con la época de Tovar. Los objetivos originales de la ONCE están muy claros. Están muy claros en los documentos, en las entrevistas, están muy claros ya en la Federación Hispánica de Ciegos. Los ciegos y Tovar sabían perfectamente qué es lo que querían conseguir a la hora de crear la organización. El objetivo era transformar a los ciegos en trabajadores productivos, sacarles del mundo de la mendicidad y hacer que los ciegos pudieran conseguir un trabajo como el resto de las personas, trabajar hombro con hombro con los no ciegos y incorporarse plenamente en la sociedad. Esto era el objetivo original de la ONCE en 1938. Se consideraba que la venta del cupón en el año 38 no era una ocupación digna. La venta del cupón asimilaba mucho a un ciego con un mendigo. No era muy distinto tener a un mendigo en una esquina tocando un instrumento musical o pidiendo limosna que tener a un ciego en una esquina vendiendo cupones y con una musiquilla para hoy sale hoy. La venta del cupón debía ser un medio para conseguir un fin. El fin era la incorporación laboral de los ciegos, la incorporación social de los ciegos, a través sobre todo del trabajo. De tal forma que solo los ciegos que tuvieran otras minusvalías, otras incapacidades o que no se pudieran rehabilitar, terminarían vendiendo el cupón. Este era el objetivo original de 1938. Y esto aparece antes del año 38. Y la gente, los que participaron en la creación de la ONCE lo tenían muy claro. Los que no tenían claro era el Estado. En un primer momento, lo que se llamaba jefe nacional de la ONCE tuvo que ceder ante las presiones de lo que era el Consejo Superior de Ciegos, que no veían muy bien esta ambición por parte de los líderes de la ONCE de incorporar a los ciegos a la vida normal, y marcó una estrategia de cambio de objetivos. Lo que hizo Tovar en esta primera etapa es, bueno, como no nos dejan hacer lo que queremos hacer, lo mejor es replegarnos sobre nosotros mismos y poner el énfasis en hacer una gran mutua, una mutualidad social. Hacer de la ONCE como aquellas asociaciones medievales que protegían a los ciegos de todas las azares de la vida.
El desplazamiento de objetivos vino más tarde, vino con la jefatura de izquierda. Un desplazamiento de objetivos ocurre cuando una organización se transforma en un fin en sí mismo. En lugar de ser un medio para conseguir un fin, la organización es un fin en sí mismo. Esta es la época de izquierda. El cupón dejó de ser un medio para hacer que los hombres, los ciegos, se incorporaran al mercado de trabajo y se transformó en un fin en sí mismo. Es la época de izquierda, en los años inmediatamente posteriores de posguerra, es la época de lo que se llamaba la gran familia. Esta es la gran familia de los ciegos, la gran familia, y la ONCE cuida de los ciegos desde su nacimiento hasta la muerte, porque tenemos pensiones, ofrecemos pensiones de dignidad, etc. Eso de buscar un empleo fuera de la ONCE está muy bien, pero en realidad no lo podemos hacer. Y aquí todos hemos conseguido lo más importante, que es salir de la mendicidad y conseguir un empleo. Aquellos que piensan que no es un empleo digno, pues bueno, que sigan pensándolo si quieren, pero en realidad hemos sacado adelante una organización importante. La etapa más interesante es la última etapa, la etapa de Satrústegui, donde lo que ocurre es lo que yo llamo una inversión de objetivos. La inversión de objetivos en las organizaciones ocurre cuando la organización toma decisiones que terminan siendo las opuestas de las que debería tomar si quisiera alcanzar esos objetivos. Eso es una inversión de objetivos. Curiosamente y paradójicamente, la inversión de objetivos ocurrió con Satrústegui, el nuevo jefe nacional, que lo que quería era hacer, bueno, lo que hizo un plan, el plan Sotillos, llevó adelante el plan Sotillos. Lo que quería hacer es recuperar los objetivos originales de la organización y crear centros de rehabilitación, telefonía, fisioterapia, etcétera, para incorporar a los ciegos al mercado del trabajo. Ese es el plan Satrústegui. El plan más ambicioso. Lo que se hizo fue visitar escuelas y organizaciones de ciegos en otros países y recoger las mejores experiencias que había allí fuera. Lo que ocurrió es que en el periodo de Satrústegui estaba marcado también por un cambio en la demografía de la organización. La ONCE, si no eran capaces de mantener un nivel de ventas, dado el envejecimiento de la población, la ONCE estaba a punto de quebrar, estaba cerca de la quiebra. Entonces, precisamente, paradójicamente, cuando se hizo mayores esfuerzos para sacar la ONCE adelante, para conseguir los objetivos originarios, es cuando se invirtió los objetivos de la organización. Si el objetivo original era que solo una pequeña parte de la población ciega, los más ancianos, los que no se podían rehabilitar profesionalmente, los que tenían otra minusvalía, se dedicaron a la venta de cupón y con esos recursos se abrieron escuelas, formación profesional, etc. En la época Satrústegui, al final lo que se hizo fue incentivar la venta entre toda la población de ciegos. Y no solo esos, sino que también se incorporó a la organización a los que eran deficientes visuales. Se aumentó la definición legal de la ceguera para hacer que todos terminaran al final vendiendo el cupón. Estas son las tres etapas que yo estudié en la tesis doctoral. Entonces lo último que señalé es lo que yo llamé un cambio de cultura en la organización. Cambio de cultura en la organización es cuando la ONCE se da la vuelta completamente con la transformación democrática, en los años 80, principios de los años 80. Cambio de cultura estaba sobre todo señalado por la idea de que la venta del cupón no es una ocupación indigna, sino es una ocupación tan digna como otras ocupaciones. Entonces aquí aparece otra organización distinta, con una visión de los problemas, de los retos, del contexto en que opera, absolutamente distinta de la época del franquismo. Ya no se trata solo de obsesionarse sobre si la venta del cupón es buena o mala, se considera que es buena, se considera que es una profesión como otra profesión, lo que hay que hacer es dignificarla, y se considera que hay otros grupos de ciegos que merecen atención, no solo el trabajo, hay que ocuparse de los niños, de la educación de los niños, de los sordociegos, de los jubilados. Entonces tenemos una organización absolutamente distinta. Y esto sale pues, con la etapa democrática de la organización, que es lo último que estudio en la tesis. Entonces, voy a señalar dos cosas nada más
Entonces a lo mejor vosotros podéis hablar, porque si ya estoy... ¿Cuánto tiempo llevo hablando? No, llevas en este momento 25 minutos y puedes hablar todavía otros 10 o así. Vale, pues voy a hablar 5 minutos más. Dostoyevski decía que nadie puede hablar más de 20 minutos sin aburrir a la gente. Así que ya... Pero no son los sermones de los curas, hombre. Vale. Entonces voy a hablar 5 minutos más. Entonces ya tenía más cosas, pero vosotros ya me podéis decir. Hasta menos 10 puedes llegar. Ya. Bueno, entonces en el último capítulo de la tesis, yo agradezco mucho a Arroyo y a la gente que me ayudó. La tesis la hice en la Fundación Juan March, entonces a lo mejor porque venía de la Fundación Juan March y había que estar en buenas relaciones entre fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, pues me dieron una especie de pasaporte. Y a Arroyo me firmó una carta diciendo: atended a ese chico que os va a hacer muchas preguntas, pero está haciendo una tesis doctoral. Entonces yo siempre estaré muy agradecido a la dirección de la ONCE, porque conseguí datos, conseguí mucha información. No podría haber conseguido sin ello. A veces había problemas. Me acuerdo que una época, no sé por qué motivo, salió otra vez con el Independiente o Telecinco, no me acuerdo, que empezaron a correr rumores en la calle Prado de que yo era un periodista del mundo. Entonces lo que tuve que hacer es desaparecer, dejar de visitar la calle Prado durante 2 meses para a ver si esos rumores desaparecían y seguir investigando. Bueno, las conclusiones, si podemos hacer historia y recordar cómo era la ONCE en el año 92. Se habían celebrado solo 3 elecciones democráticas. Las últimas elecciones democráticas eran las primeras en las que UP había conseguido todos los cargos en el Consejo General, si quiero recordar bien. Si volvemos a la historia en aquellos años, las conclusiones aproveché y dice: bueno, ahora ya he cumplido, ya he puesto todos los datos, ya he explicado la historia, ahora voy a soltarme el pelo y voy a decir qué problemas veo yo en la organización, o qué problemas pienso yo que se puede enfrentar, con los que se puede enfrentar la organización. Señalé 4 problemas. El primer problema es un problema de imagen. Hay un problema cultural aquí. La sociedad española puede estar conforme, a gusto, si ve a un ciego vendiendo cupones. Pero no está muy conforme, no está bien a gusto, si ve a un ciego sentándose en una mesa en un restaurante de lujo con tiburones, si ve ostentación. Ahí no está a gusto. La sociedad española lo que muestra es resentimiento. Ahí hay un problema de imagen. Yo creo que no tengo datos, estoy hablando de sociología del bolsillo. Tengo algunos datos pequeños, ¿no? Pero hay un problema de imagen. Entonces la ONCE, decía yo, tiene que convencer a la sociedad española de que invertir en otras actividades económicas es algo lícito, de que no hay contradicción entre lo que es una actividad de mercado y una actividad social. Si la ONCE no consigue convencer a la sociedad española de esto, pues tiene un problema de imagen que le puede sacar, le puede erosionar y le puede perjudicar. Y esto era antes de que salía el tema de GES Cartera, que salía el tema de Telecinco, que yo creo que ha perjudicado bastante a la ONCE. Las actividades, las acciones que se hicieron en la época del pelotazo, pues ha creado resentimiento o como diría yo, falta de entendimiento por parte de la población española. He estado leyendo últimamente cosas sobre antisemitismo, sobre judíos en Europa, desde la Europa de la Edad Media hasta la época de entreguerras, y me da la impresión de que ocurre algo parecido entre, si pensamos en los judíos en aquella época, con lo que son los ciegos, ¿no? Los gentiles saben que los judíos son inferiores a ellos. El común de la población sabe, piensa, siente que los minusválidos son menos que ellos, por eso vienen minusválidos. Entonces, cuando los judíos o los minusválidos aprovechan las oportunidades que le da la sociedad y se ponen a su mismo nivel o un poquito a nivel más alto, aparecen problemas de resentimiento.
Esto hay algo, ese es un problema de imagen. Segundo problema que señalé era un problema de democracia interna de la organización. Ahí dije, bueno, aquí hay problemas, había habido 3 elecciones, y yo señalé, bueno, esto puede osificarse, puede ocurrir que la organización se transforme en una organización de partido único, como un Estado dentro del Estado, que tiene sus juventudes, tiene su sindicato propio, tiene su partido y monopoliza a la búlgara la toma de decisiones dentro de la organización. Y si esto ocurre, si se osifica esta situación, pues la organización se oligarquiza, pueden aparecer problemas de patrimonialización de la organización, que es clientelismo y nepotismo, y esto ocurre. Que esto pueda ocurrir no sería extraño, porque es lo más normal que ocurra en organizaciones democráticas. La oligarquización de la organización, la falta de democracia en la organización. Esto ya se señaló en los años 1910, se llama la tesis de la ley de hierro de la oligarquía. Lo raro es que una organización sea democrática, lo normal es que la organización termine siendo oligárquica. Aquí no ha ocurrido nada raro, ¿no? Pero yo señalé que esto es un problema, puede ser un problema. Porque una organización que es oligárquica, donde no hay debates internos, donde no hay discrepancias, donde todo funciona a la búlgara, pues es una organización en la que todo el mundo baila la misma música y no se perciben opiniones distintas, sensibilidades distintas que pueden ayudar a la organización a adaptarse a nuevos retos en el exterior. Yo señalé que esto era un problema. Pero no dije que es que son muy malos los que están arriba, los que son muy malos los que están los de IP, no, lo que pasa es que esto es lo que ocurre en todas las organizaciones, es lo normal. Lo raro es una organización voluntaria que sea democrática. Si uno encuentra una organización voluntaria democrática, es como si uno encontrara una manzana que no se cae, que se queda suspendida en el aire. Y esto es lo normal. Lo que pasa es que puede ocurrir más tarde, más temprano, o el índice de oligarquización puede ser más alto o más pequeño, y la posibilidad de revertir esta oligarquización pues, es mayor o menor. Otros 2 problemas que señalé, estamos hablando de 1992. Señalé otro problema que podría ocurrir, la liberalización del juego. Puede ocurrir que la Unión Europea nos diga que aquí pueden entrar otras loterías y entonces la ONCE empezará a perder recursos. Lo más normal es que empiece a perder recursos, porque no tiene libertad de acción, está controlada por el Estado. Entonces el Estado, lo primero que hace es mirar los intereses generales y no los intereses de una porción de la población. Si disminuyen los recursos en la organización, pues las luchas internas pueden florecer, y señalé dos ejes de conflicto dentro de la organización. Un eje de conflicto es el que había entre los afiliados de la organización y los trabajadores videntes. Yo señalé, hay un acuerdo tácito entre los trabajadores videntes y los afiliados de la organización, en el sentido de que los trabajadores videntes tienen un techo profesional, no pueden ser director general. Eso es un afiliado, no pueden ser miembros del Consejo General. A cambio de aceptar que ellos tienen un techo profesional, los salarios de los trabajadores videntes de la organización son más altos. Ahora bien, si hay crisis y tenemos que empezar a recortar los salarios, entonces este pacto tácito puede romperse. Y otro conflicto que señalé que podía ocurrir en caso de que la ONCE empezara a perder recursos, o que iba a ocurrir, yo pensaba que iba a ocurrir inevitablemente, o que iba a ocurrir a largo plazo, es las diferencias dentro de la organización entre los que tienen una minusvalía visual y otros minusválidos dentro de la organización, ¿no? Yo señalé, cuando yo hice la tesis había me acuerdo que había una circular que señalaba que adjudicaba puntos según características y años de experiencia para hacer carrera como vendedor de grupo, ¿no? Hasta que uno era el titular del punto de venta.
Entonces estos puntos, pues si tú eras ciego tenías tantos puntos, pero si eras minusválidos necesitabas estar trabajando 40 años para conseguir los mismos puntos que tenía un ciego para alcanzar esa posición. Había diferencias de derechos dentro de un mismo colectivo que hacían la misma actividad, que es vender el cupo. Yo dije, bueno, los minusválidos ahora no van a armar follones, porque su otro significativo, o sea, el otro grupo con el que se comparan, son los minusválidos que están en el paro. Entonces, van a quedarse a gusto, no van a estar a gusto dentro de la organización. Ahora, si pasa mucho tiempo, van a dejar de compararse con los que están en el paro y se van a comparar con sus compañeros vendedores ciegos. Y van a decir, ¿por qué estas diferencias? Entonces, esto es lo que señalé, los 4 puntos que señalé que podían ocurrir. Entonces, algunos sí, algunos acertado y otros no acertado, ¿no? Pero yo ya he hablado demasiado. Entonces, tengo unas notas aquí sobre el problema de lo que se llama, ¿cómo se dice en español? Business like, el problema de la transformación economicista de las organizaciones sin ánimo de lucro, porque ahora ocurre con la crisis económica, cada vez más organizaciones sin ánimo de lucro empiezan a asumir culturas y tics de escuelas de negocios puramente economicistas. Y hay una literatura enorme en ciencias sociales que la tengo que empezar a trabajar sobre el problema de la cultura, en la medida en la que adoptar una cultura empresarial en una organización sin ánimo de lucro termina afectando negativamente los objetivos de esa organización, ¿no? ¿Y cómo podemos medir la eficiencia de una organización sin ánimo de lucro, a diferencia de lo que es una organización con ánimo de lucro? Pero yo lo dejo aquí porque yo, como he dicho antes, me he comprometido a escribir un libro, entonces necesito, bueno, me agradecería que me dijerais cosas. Sí. Muy bien. Adelante, perdona. Vamos a abrir el coloquio. Un momentín, Paco. Tú vas Bueno, cogiendo... Un momentín. Paco, vas cogiendo las palabras. Estoy aquí, Ricardo. ¿Por qué nos has abandonado? ¿Eh? ¿Por qué nos has abandonado? No, no he abandonado, no. Bueno, tú, Roberto, mismo, venga. Venga. Soy Inocencio. ¿Inocencia real? Sí. Anda. Este pretende dar otra ponencia, ¿eh? No cometeré ese grave error. A ver, yo primero agradecerte porque desde luego ha sido no solo clara e ilustrativa, sino que me parece que algunos nos has dado un repaso a lo que ha sido nuestras vivencias durante 30 años. Y desde ese punto de vista yo te agradezco doblemente que estés aquí y lo que lamento es que hayamos fallado como puedo en haber concitado más asistentes. Desde Pero luego, 76 Juan ayer, ¿eh? desde luego lo que sí te digo es que tus conclusiones del 92 son plenamente válidas, al menos en un 75%. Y creo conocer la ONCE de hoy y haber padecido y vivido la de entonces, pero padezco más la de hoy. Porque hay una cuestión, y lo digo incluso de cara a tu actualización y a tu futuro libro, hay una cuestión que desde luego es terrible. Si tú dices, y con razón, que el juego de la ONCE es regresivo, hoy es mucho más regresivo que entonces, porque la introducción de la lotería instantánea y de determinados juegos que se han unido a la cartera de productos de la ONCE, que hoy tiene 22 juegos en el mercado día tras día, que cuando tú analizaste tenía 1,5, pues lo que supone es efectivamente que gasta más quien menos tiene en el juego de la ONCE. Claramente, los clientes de la ONCE son todavía más frágiles económicamente que lo eran entonces, casi con certeza. Casi con certeza. Y yo, como no quería hacer una contraponencia, lo que sí te digo es que, desde luego, si te podemos ayudar en algo a esa actualización, puedes contar con nosotros y yo creo que hay necesidad de que las cosas que aquí han pasado en los últimos 23 años se oficialicen en un papel. Muchas gracias, Inocencia, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Insisto que estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros. Compartimos ese compromiso.
Sí, yo hice un análisis, calculé lo que se llama el índice de Swiss, de regresividad de las loterías, y salió antes de las loterías instantáneas que la lotería de 11 es más regresiva que la lotería nacional. Bueno, es así, pero yo no creo que eso sea un problema. No creo que eso perjudique la imagen de la 11. La lotería es una impuesta voluntaria, nadie te clava un puñal para que compres una lotería instantánea. Entonces, si quieres comprarla, eres libre de hacerlo, ¿no? Que sea regresiva, bueno, pues sí, pero a lo mejor hay otros productos del juego que son más regresivos, o hay impuestos indirectos que son más regresivos, eso habría que verlo. Pero que generan menor ludopatía. Sí. La lotería instantánea genera más ludopatía que otras loterías pasivas, ¿vale? Que el cupón y más las loterías activas que las pasivas, y la que más regresiva es la lotería instantánea. Pero eso no tiene que perjudicar necesariamente la imagen de la 11, ¿no? Porque puedes decir, bueno, tenemos una lotería que es un poco más regresiva que las demás loterías, pero los beneficios de esta lotería son beneficios sociales, que ayudan a gente que sin este tipo de colaboración o de ayuda tendría muy difícil salir adelante. O sea que, hombre, estaría bien que fuera al revés, que el Estado se hubiera quedado con las más regresivas y la 11 pudiera quedar como los buenos de la película. No ha sido así, el Estado fue muy listo, ¿no? Porque fue la 11 la que empezó, cuando el Estado dijo, vamos a sacar, es posible que saquemos una lotería instantánea, la 11 dijo, no, porque es que además es muy regresiva y que crea ludopatías. Entonces el Estado, que no es tonto, dijo, vale, pues ahora te la paso a ti. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Pues muchas gracias, señor. Ellos en un principio pactaron el 50% y después se quedó. Sí. Cuando me toque, Sí. quiero... A fondo. Luego vas tú. Sí, claro. Adelante. Ahora, Nico. A ver, bueno, mire, yo le quería preguntar sobre el tema de la democracia en la institución, que usted ha dicho que es que más o menos que es una condena, pero que al final acaban como dijéramos concentrándose el poder en todas las organizaciones. Entonces, o por lo menos es lo que he entendido. ¿Eso por qué pasa? O sea, eso es que no acabo de ver por qué tiene que pasar eso de una manera tal y como lo ha planteado. Bueno, es que eso pasa en todas las organizaciones. Sí. Y es que yo estoy me he quedado alucinado porque es que la ONCE está súper concentrado y es que digo, bueno, es que me he quedado flipado. Ha sido único. Eso, bueno, la explicación viene de la tesis doctoral ya muy vieja. Eso es una de las leyes. Los sociólogos tenemos pocas leyes, ¿no? No somos tan ambiciosos como para decir, hemos descubierto la ley de la gravedad, pero había un sociólogo que dijo, he descubierto la ley que explica por qué todas las organizaciones terminan siendo oligárquicas o terminan siendo no democráticas. La explicación es la siguiente: a medida que una organización va creciendo, se va complejizando, se va diversificando, tú vas creando mayor división del trabajo, creas una sección, creas el periódico, creas la escuela, creas muchísimas unidades dentro de la organización y necesitas gente que se encargue de esas pequeñas unidades. Y a lo mejor era gente que antes tenía otras profesiones, pero ahora se empieza a trabajar para esa organización. La organización empieza a tener funcionarios. Esos funcionarios, a largo plazo, bueno, no a muy largo plazo, a medio plazo, terminan pensando que lo más importante para la organización es la propia existencia de la organización, más allá que los objetivos. Por eso es conveniente que la organización no haga tonterías, no se dedique al aventurerismo. Vamos a ser conservadores, vamos a ser moderados. Aquí lo que importa es el mantenimiento de la organización. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de la organización depende de mi empleo. Hay intereses personales por parte de la burocracia de la organización que hacen que la organización deje a un lado cuáles son sus objetivos, y aquellos que están 24 horas, o digo 8 horas trabajando en la organización, que son los que conocen los entresijos de la organización, cambien esa cultura hagan más manifiesto la idea de que lo más importante es mantener la organización a flote. Eso es y al final esas personas pues tienen información que la gente de fuera no la tiene, porque la gente de fuera está trabajando en otros sitios.
y controlan las finanzas, controlan los medios económicos del partido. También controlan las decisiones de promoción de personal. Tienen posibilidad de promocionar a una persona que saben que va a decir que sí, a otra persona que a lo mejor es un poquito más crítico y que insiste, es un idealista y que insiste, no, creamos la organización para estos objetivos. No, vamos a ir despacio. Eso, al final lo que ocurre es que la organización, dentro de la organización hay una oligarquía que utiliza los instrumentos y los mecanismos organizacionales, los pone a su servicio para mantener a flote la organización. Eso se llama la ley de hierro de la oligarquía. Aparece una élite en la que es difícil desembarazarse. Hay una tesis doctoral muy famosa, que es un libro muy famoso de Lipset, que es, Lipset encontró una manzana que se quedó en el medio. Encontró una organización que es democrática. Entonces hubo muchísimos estudios para intentar ver cómo demonios una organización ha conseguido ser democrática. Es un sindicato de tipógrafos de Estados Unidos. Es un ejemplo clásico, es el contraejemplo clásico. Pero lo que Michels en 1910 señaló es que es inevitable que cuando una organización crece, cuando una organización se complejiza, aparezca una burocracia que, utilizando los instrumentos y mecanismos de la organización, transforme la organización en su beneficio personal, utilice un beneficio personal de la organización y deje a un lado cuáles son los objetivos. Eso es Lipset. Luego hay, eso es Michels. Y el estudio de caso de Michels era el Partido Socialdemócrata Alemán. Cuando llegó el momento de votar si va a haber guerra o no va a haber guerra, en 1914, el Partido Socialdemócrata Alemán era el más pacifista, el más radical. Era el líder de la Organización Mundial Pacifista. En su último momento dijo, no, ¿cómo van a matar los obreros alemanes a los camaradas franceses? Siempre hemos sido pacifistas. Llega el momento de la votación y ¿qué hace el SPD? Pues vamos a la guerra. ¿Por qué? Es que si no, se van a cargar el partido, vamos a quedar como antipatriotas, entonces vamos a dejar los ideales a un lado y vamos a mantener la organización a flote. ¿Qué es lo que importa? Eso es un mecanismo. Otro mecanismo que es particular de la ONCE, eso tiene que ver con una literatura económica. Vamos a ver, en la ONCE ocurre una cosa, como no ha conseguido del todo, ha hecho muchos esfuerzos y yo creo la verdad que lo está haciendo bastante bien. Está haciendo bastante bien la creación de empleo exterior. Pero bueno, el año 1992 el porcentaje de afiliados que trabajaban no dependían de la organización era mínimo, no me acuerdo el porcentaje que era. O sea, la organización es una organización cerrada. Para aquellas personas que buscan una promoción profesional fuera, que buscan tener una buena reputación personal, para aquellas personas que tienen voluntad de cambiar las cosas, voluntad de liderazgo, que tienen capacidad política, la ONCE se queda muy pequeña. Si no le salen bien las cosas, no pueden irse de la organización, porque dependen de la organización. De tal forma que las luchas políticas internas dentro de la organización son muchísimo más brutales que en cualquier otra organización donde existe la posición de salida. Yo soy un líder, yo tengo esta visión, yo quiero esos objetivos, me presento políticamente con una plataforma y no me sale bien. Bueno, no me sale bien, pues me voy a otra organización. En la ONCE no se puede hacer eso. Entonces aquí, por esos motivos, los conflictos políticos dentro de la organización son muchísimo más intensos. Yo cuando me paseaba por Prado 24, es que había que tener cuidado porque los cuchillos volaban por los pasillos. Y el motivo es este, el motivo es que no hay opción de salida. Si no hay opción de salida, los incentivos a patrimonializar la organización son muchísimo más altos. Voy a controlar los mecanismos para evitar que otros grupos políticos pongan en dificultades la organización porque yo pienso y tengo razón en que esto es lo mejor que podemos hacer. O sea, son las dos cosas. Pero vamos a dar la palabra a Ricardo antes. Bueno, a ver,
es muy difícil... Sí, perdona. No, digo porque, bueno, para favorecer un poco que oiga mejor. No, digo que es muy difícil sintetizar lo que quisiera decir, porque la verdad es que esto da para mucho. Yo quería hacer referencia... No te he cortado, no te pases. Ya, muy bien, Hino, te has portado genial. No es raro en ti, pero te has portado genial. No, a ver, yo quería hacer dos referencias. Una, el papel del Estado. Vamos a ver, efectivamente lo que estaba diciendo Roberto ahora es verdad. Estamos en una organización que nos tiene con un cinturón de hierro donde nos jugamos el todo y la nada en esa organización. Y entonces, claro, eso comporta que todo lo que pasa tiene una magnitud, una trascendencia tremenda. Entonces, yo veo el papel, el Estado, lo ha dicho antes Roberto de alguna forma, tiene un sentido utilitario de la ONCE, ¿no? Bueno, pues vamos a tener esta organización, nos ha resuelto este tema, ahora nos resuelve este otro, empezamos resolviendo la cuestión de una minusvalía muy vanguardista como son los ciegos, en los años 40, tal, con esas etapas que ha descrito muy bien Roberto, incluida la etapa democrática, y por otra parte, pues además de eso, ahora la abrimos a las discapacidades en general y vamos a encontrar ahí un modo más o menos estructurado de atender a la discapacidad de una forma no administrativa, sino un poco más social. Bueno, pues bien, yo lo que diría es, en primer lugar, en este terreno, ese sentido utilitario que tiene el Estado sobre la ONCE lo acepto, pero entonces eso comporta dos compromisos muy claros, o tres, vamos, por decirlo con claridad. Uno creo que lo está cumpliendo, por eso decía dos, pero voy a decir tres. Que el medio que se le da de captación de recursos sea un medio eficaz. En términos objetivos, el Estado a la ONCE le da, en ese sentido, todo lo que puede darle, prácticamente. Segundo, que eso de la democracia interna, aunque efectivamente sea limitada, y sepamos que la cabra tira al monte, y que la tendencia sea que ese tipo de organizaciones sean poco democráticas, pero hombre, ya que te uso, te administro. Y entonces obligo a que haya unas normas, unas reglas de juego medianamente decentes para que la democracia interna pueda ser básicamente real, validable, por decir palabras modestas, validable. Eso no ocurre. Y hay una tercera cosa que creo que todavía puede ser quizá más importante, y es, ahí está el juego. El juego tiene toda su problemática, social y tal, que sí, ludopatías, que sí, pero hombre, ya que uso el juego, voy a poner unos parámetros de medición de la eficacia social de ese juego con una exigencia básica de cumplimiento de sus fines. Y ahí hay dos elementos clave. Uno es el empleo. Efectivamente, lo ha dicho muy bien Roberto, la concepción cambia en los años 80 y empezamos a decir, no, el cupón puede ser una profesión, puede ser un trabajo digno, vamos a hacerlo. Y yo creo que en buena medida se consiguió, que si el convenio colectivo, que si las medidas de profesionalización en general, en buena medida se consiguió. No digo que eso sea un gran avance social, pero es desde luego una garantía de calidad de vida, de calidad de empleo para las personas. Bueno, pues no dejes que eso se pierda. Mientras tengas que usar ese medio, no dejes que eso se pierda. Y ahora está dejando que se pierda. Ha dicho un dato Roberto, la ONCE está triunfando en crear empleo externo. Sí, pero tanto el empleo que crea para las personas con discapacidad como el empleo que crea hoy para las personas ciegas es un empleo de ínfima calidad. Y esto clama al cielo, porque aun estando el país en la situación que está, la ONCE está en parámetros, en muchos momentos, de inferioridad legal sobre la realidad social española. Y eso nunca ha ocurrido en la historia de la ONCE. Nunca. Siempre la ONCE ha estado un eslabón por encima de la calidad de vida o de la calidad de empleo de los puestos de trabajo. Y por último, la atención social a las personas ciegas. Eso está en un nivel de baja, vamos, de reducción, de pérdida de valor, siendo la ONCE, como decía Ezquerra, somos la solución desde que nace hasta que... Bueno,
pues hoy ni cuando nace, ni cuando crece, ni cuando muere. O sea, y eso se está perdiendo. Y todavía la ONCE tiene enormes recursos, pero esa filosofía se está perdiendo. Y entonces yo voy a ir a esas dos cuestiones. Nosotros, en el año 82, cuando entramos en la política de la ONCE, es verdad, quizá morimos de éxito. Quizá morimos de éxito, porque conseguimos que el instrumento, el cupón, triunfara como medio. Conseguimos una democracia razonablemente amplia, en aquel momento histórico y tal, que veníamos de la nueva Constitución española, tal. Bueno, y también conseguimos, en alguna medida, unas políticas sociales avanzadas y atrevidas. Bueno, pues, qué pena, en parte se nos murió nuestro líder, que también eso tiene su valor histórico concreto. No sé si nadie hubiera podido arreglar esto, si alguien lo podía arreglar se murió, pero en todo caso, quiero decir, quizá ese morir de éxito es lo que después fue dando paso a esas opciones, porque vino la etapa Durán y vino la etapa Loreto, más larga, y la Carballeda, que es la parte ya, la ampliación obscena de la etapa Loreto, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, ya tienes que ampliar tu escenario, tu escaparate, ya Tobar, Ezquerra, Satrústegui, Mosquete, Durán, Loreto, Carballeda. Es muy larga, pero va hacia abajo, va hacia atrás. A lo mejor la siguiente está yo. No, lo veré como jubilado. Oye, Ezquerra se jubiló, le jubilaron ya, sería jefe nacional de la ONCE, no sé cuántos años se fue el hombre. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Han pedido la palabra. Sí, perdón, venga, vamos, más. Di algo si quieres tú. No, venga, vamos a más cosas, sí. Parte se ha comentado ya. Yo tenía curiosidad por conocer tu opinión. ¿Cómo valoras el éxito del 82? Si fue algo que tenía que pasar, visto el punto de partida al que había llegado, al punto del momento aquel donde la ONCE había bajado tanto, ¿o crees que fue realmente la inteligencia y la capacidad de una gente nueva que llegó y revolucionó la situación y tuvo un éxito verdaderamente a nivel económico tan elevado como para que muchas personas que estaban en el mercado ordinario de trabajo decidieran irse a vender cupón porque, oye, por 4 horitas acabas el doble de lo que te estaban pagando como telefonista, y quedamos 4 relegados allí que decidimos continuar en la profesión que habíamos conseguido al margen de la venta del cupón. Yo vendí cupones también, o sea que no tengo ningún problema, o sea, no es un problema de dignidad o de no dignidad, es un problema de que la venta del cupón tiene unas habilidades y la capacidad humana da para muchas más habilidades distintas y diferentes, y entonces me parece muy triste y muy pobre que los ciegos, por el hecho de ser ciegos, tengan que limitarse a eso. Bueno, y ahora ya, como te habrán contado, ni a eso. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, ¿qué opinión te merecería un enfoque del tratamiento del colectivo de personas con discapacidad donde separáramos la lotería que está manejando la ONCE y que le está sirviendo de instrumento de explotación desmedida y brutal de cara a los trabajadores en potencia, lo pudiera manejar la administración del Estado en el online, y se creara de manera independiente un elemento que prestara los servicios especializados para este colectivo, puesto que ahora mismo lo que está pasando es que todo el afán de la ONCE es ser una empresa pura y dura, con unos contratos peor que lamentables. Vamos, el contrato junior dura 3 años. Hombre, comprendo que manejar 22 tipos de rifas distintas, a lo mejor en una semana no se aprende. Pero vamos, es que luego, estando con contrato junior, es decir, estás aprendiendo, te echan por baja rentabilidad. Señor, si me está usted pagando mal porque estoy aprendiendo, ¿cómo quiere usted que sea rentable si estoy aprendiendo? Es decir, hemos llegado a unos niveles de explotación y de aprovechamiento de las circunstancias que yo creo que claman venganza y sangre, o sea, algo hay que hacer. Entonces, no sé si la posible orientación de separar los instrumentos, por un lado el económico manejado de manera global por el Estado y por otro lado el elemento de prestación de servicios, podría dar un juego más razonable, porque ahora la gente joven que está llegando con formación universitaria
Todos los que he hablado yo con ellos, tampoco es una muestra estadística bien elegida, pero vamos, el sentir general es que la ONCE no ayuda, no promociona, no empuja, no se avanza, nada. Y si encima te niega la venta del cupón, ya no contarás. Muchas gracias, pero no sé cómo te llamas. Carmen. Carmen. Bueno, respondo primero a Carmen y luego a Ricardo. ¿Tenía que pasar el éxito del 82? No, no tenía que pasar. Pasó porque había gente joven que tenía experiencias distintas de la mayoría de los ciegos de entonces. Tenía empuje, tenía capacidad, pero también vieron el antecedente, o sea, cuando el gran éxito de la organización con la reforma del 82 y reformas posteriores, pues no era algo que tenía que pasar automáticamente, sino pasó porque había diversidad y pluralidad de opiniones en toda la organización y consiguió liderazgo gente que tenía empuje y visión. Pero tampoco hay que quitar mérito a, ¿cómo se llamaba? Hernández Telso, me parece que se llama, que fue el que hizo antes de esa reforma hizo un sorteo especial a nivel nacional y eso marcó la pauta después para Mosquete y otra gente, ¿no? No era algo que tenía que pasar automáticamente, sino pasó porque había gente que era lista y que era joven y porque era una organización que se estaba abriendo a la pluralidad. Lo de ceder la lotería Salai y quedar la gestión de los servicios a otra organización, no lo sé, a lo mejor eso significa tirar la toalla, ¿no? Casi sería mejor, vamos a intentarlo otra vez, vamos a seguir gobernando. No lo sé, yo no soy afiliado, esas son opciones políticas. Pero bueno, esto también se le ocurrió a Mosquete en un momento dado, ¿no? Señalaba, bueno, si esto no va bien, siempre podemos meternos en el inserso, ¿no? Renunciamos a este privilegio que se nos dio en 1938 y que el Estado cuide de nosotros igual que cuida con otros derechos válidos, pero no tirar la toalla. Pero no lo sé, eso sería una cuestión que podríais plantearos vosotros mismos, ¿no? Pero es una cuestión muy interesante y lo voy a tener en la cabeza. Volviendo a la intervención de Ricardo sobre el Estado, ¿vale? El Estado nos dio algo, pero queremos que también cumpla, que cumplan varias cosas. Una cosa que cumpla es que nos ayude a que sea más sensible a los ansias de democracia interna dentro de la organización. Bueno, el Estado no tiene interés. Yo creo que difícilmente el Estado os va a ayudar en eso, ¿no? Porque tiene otros temas, tiene esos problemas, tiene ahora tiene problemas mucho más importantes. Yo lo veo casi como una cuestión de músculo interno dentro de la organización. El Estado sopló con viento a favor en los años 80, porque hubo una ola de democratización de la sociedad española. Entonces, de esa ola se benefició la ONCE. Pero ahora estamos en el 2015 y yo veo muy difícil que el Estado se comprometa más de lo que quiere hacer, por varias razones. Puedes decir, el Estado en primer lugar, con demandas de democratización de la organización, el Estado sabe muy bien, los administradores saben muy bien que democracia no implica necesariamente eficiencia, que no las organizaciones más democráticas son las organizaciones más eficientes. A veces la eficiencia viene ayudada si la organización no es democrática. Un ejemplo de que la democracia no implica eficiencia la tenemos en las universidades. Cada 4 años elegimos electores muy democráticas. Las universidades españolas son una basura, ¿no? Hay modelos de gestión universitaria que no son democráticos externamente, pero que hacen que la organización funcione bien y que la gente dentro de la organización de las universidades sea más productiva y tenga mejor calidad de trabajo. Eso es una cosa, y eso lo sabemos desde hace muchos años. Democracia y eficiencia no son dos cosas que van a la par, están reñidas. Entonces, si el Estado dice, bueno, voy a democratizar la organización, a lo mejor dice, uy, a lo mejor deja de ser eficiente, no me voy a meter ahí. Segundo lugar, el Estado no se va a meter, lo que hacen los burócratas públicos es resolver problemas a medida que van viniendo. No voluntariamente no se meten en un avispero y no van a intentar resolver un problema cuando tienen otros muchos problemas que también son importantes. El Estado también, si dices, ayúdanos a ser más democráticos, te puede decir, ¿quién me lo está pidiendo?
el que me lo está pidiendo me garantiza que las cosas van a ir mejor. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo sé cómo van a ir las cosas en último término, porque yo tengo la sartén con el mango, yo controlo la organización. Y controlo o puedo medir cuáles son los parámetros de eficiencia que le voy a exigir a la organización. Y eso tiene que ver con el otro tema, que es la cultura gerencial, economicista de las organizaciones sin ánimo de lucro. Yo puedo controlar la eficiencia de la organización controlando algunos parámetros. Quiero 16.000 puestos de trabajo de aquí a 3 años. Quiero, no sé, 22.000 actuaciones de empleo de aquí a los 5 años. Esos son parámetros puramente cuantitativos. Una agencia que intenta controlar una organización tiene un déficit de información de esa organización, porque no está dentro. Pero entonces, para controlarla efectivamente, con eficacia, utiliza parámetros puramente cuantitativos. Y si miráis las memorias de la ONCE, lo que la ONCE ha hecho es asumir esa cultura gerencial y esos parámetros cuantitativos. El año pasado hemos creado 17.526 puestos de trabajo. Hemos hecho 16.000 no sé cuántas acciones. Eso es una cultura gerencial, una cultura que maximiza la eficacia, o la idea de eficacia. Y eso es lo que el Estado quiere. Y eso da igual quién gobierne. Da igual que gobierne UP, que gobierne Puedo, que gobierne quien sea. El Estado te va a obligar, el Estado tiene la sartén por el mango y te va a decir: estos son tus límites de recaudación, y a cambio de estos límites quiero tales cifras, tales cifras, tales cifras. Lo que lleva a eso es lo último que tú decías, hemos perdido esa filosofía holística que había con Ezquerra, esa visión humana del ciego, y al contrario que eso, pues parece ser que lo que tenemos es que el ciego es una suma de problemas que necesitan una suma de actuaciones que se cuantifican y aparecen al final en la memoria general de la ONCE. Y es que es así. Bueno, es que eso ocurriría con, ya lo he dicho, con UPE o cualquier otra coalición, porque es la única forma que tiene el Estado, o a lo mejor la forma más eficaz que tiene el Estado para controlar y medir la eficacia o la redundancia de la organización. Medidas puramente cuantitativas, cultura empresarial, cultura gerencialista. Y eso es así. Pero estoy siendo pesimista, pero también estoy siendo realista. Lo que quiero decir es que si el Estado no va a ayudar aquí. El viento no está a favor, como no estaba en los años 62. Si hay que cambiar las cosas, tiene que ser por músculo propio. Un matiz, si me permites, Sí. 30 segundos. No, a ver, efectivamente te concedo dialécticamente que el momento histórico era otro. O sea, efectivamente, en los años 80 veníamos de un cambio democrático, de una nueva constitución, ya lo he citado antes. Y eso es difícil de reemplazar, eso lo reconozco. Sin embargo, en el otro tema que planteas de la eficacia, de la eficiencia, desde luego en la ONCE la etapa más eficiente ha sido la etapa democrática, sin ninguna duda. Es decir, ha habido una diferencia abismal, tanto en resultados económicos como en resultados sociales. Eso no ha sido comparable. Además, tú que has visto la etapa 82-92, nunca la ONCE ha podido estar mejor. Nunca. Y los tiempos han cambiado, y la economía a veces ha mejorado, y sin embargo la ONCE siempre ha ido a peor. Ahora, dices tú la cultura gerencial, va más allá. Va más allá porque lo que se pretende es cubrir un espacio social de poder, facilitado por el Estado, pero de poder real, donde tú eres ya el dueño del mundo de la discapacidad. Y no solo eso, sino que te quieres convertir en el dueño del mundo del tercer sector y del mundo no lucrativo, con una trampa profunda, además, respecto a la propia aplicación del sistema democrático, donde rehuyes la aplicación de las reglas en razón de que tú das un beneficio social. Pero luego, si mides ese beneficio social, y es ahí donde yo quería insistir antes, si mides ese beneficio social, ese beneficio ha caído en picado en la calidad de empleo,
porque habría que ver esos datos del empleo, primero cómo se dan, cómo se facilitan. Que hay también una trampa enorme en la facilitación de datos, porque son capaces de sumar contratos de una semana y decir que han hecho 17.000 cuando a lo mejor... Como gobierno. Bueno, entonces quiero decir, tiene razón en que el determinismo de estas realidades históricas va por ahí, pero también creo que hay la posibilidad de que un colectivo sea capaz, no digo de hacer esa isla maravillosa, democrática, que contabas antes de un sindicato norteamericano, no sé si eso, pero al menos, hombre, una realidad homologable al sistema constitucional. Homologable al sistema constitucional, es lo que pedimos, no pedimos más, no pedimos la democracia venezolana, como decía el que hizo el contrainforme, que luego te lo cuento, que lo que queríamos los de Puedo era una democracia venezolana, la 11. No queremos una democracia venezolana. De momento nos conformamos con la española, de momento, no quiere decir que paremos ahí, pero nos quedamos con la... Entonces quiere decir, hombre, yo creo que se puede exigir un poco más a los poderes públicos y a nosotros mismos. ¿Alguien más quería hacer un comentario, una pregunta? A y media terminamos. Bueno, si no, Sí, no. puedes dar la bendición si quieres. No, yo estoy de acuerdo contigo, Ricardo. O sea, los años de mayor pujanza de la organización fueron la época, los años en que la organización fue más transparente. Fue democrática. Transparente porque iba a hablar de transparencia después. Los tiempos no son los buenos para que la ONCE se aproveche de una ola de democratización, ¿no? El Estado puede decir, bueno, ya sois mayores, ¿no? Ya os dimos democracia, ¿qué habéis hecho? Al final lo que habéis construido es una oligarquía, es vuestro problema, a resolverlo vosotros. Pero sí hay una tendencia ahora dentro de la cultura política de España que puede servir para esto, y es la transparencia y la ejemplaridad, ¿no? Podéis pedir, la ONCE puede pedir más transparencia a la organización, que se puede empezar por ahí, ¿no? De hecho, Supongo que te consta que no está la han dejado fuera contemplado. de la ley de transparencia contemplada. ¿Está fuera de la ley de transparencia? Sí, pero es un A organismo pesar de que público. hubo enmiendas concretas de partidos políticos para que... Interpretan, Roberto, que no, porque dicen que es una corporación de derecho público, pero Sí. un organismo público como tal. Y que tiene un Ya. componente de entidad privada muy amplio también. Ya. De hecho, el Supremo dijo que, como es una entidad de base asociativa, es de naturaleza privada a efectos empresariales. Ujú. A ver si nos sorprendes. ¿Te dijeron cuánto ganan los directivos? No, yo lo digo a mí me gustaría saberlo también. Yo he empezado a hacer Ni 2 por vía semanas. parlamentaria hemos conseguido averiguarlo. Ni por vía Ni por vía parlamentaria. parlamentaria. La única Algo tendrán que La única esconder, confesión pública que suponemos que fue un lapsus que tuvimos fue la del presidente a una periodista del Sí. País que le dijo que ganaba cerca de 300.000 euros al año. Pero No, más de luego, 200, ¿no? pero luego 300. ese artículo lo quitaron de la hemeroteca del País, incluso. O sea, debió ser un lapsus, evidentemente. Algo tendrán que esconder cuando no lo dicen, ¿no? Bueno, es algo que podéis aprovechar también. O sea, todo el mundo está pidiendo transparencia, ejemplaridad pública. Se trata de una organización que, independientemente de la definición jurídica, lo que hace es beneficiarse de una... Pero mira, te lo podría decir Juan ayer mejor que yo. Sí. En el año, es decir, eso de la oligarquía que nosotros nos hemos fabricado es parte verdad, pero es parte mentira. Es decir, en el año 89, cuando Unidad Progresista intentó convocar las elecciones en contra de los... había una relación de 8 a 7 en el Consejo General, y cuando intentó convocar las elecciones con los 7 consejeros de la oposición en contra, el Consejo de Protectorado, el Gabinete Técnico del Consejo de Protectorado, encabezado a un conocido funcionario, Rafael Pérez Cuadrado, emitió un informe negativo a la convocatoria de las elecciones. Además, no, por un lado porque se adelantaban, pero por otro lado porque eran una norma nueva, leonina en alguna medida, para la oposición. Entonces, después de ese informe negativo del Consejo de Protectorado, en el que además se declaró por parte del Consejo General persona non grata al jefe del gabinete del Protectorado, Matilde Fernández autorizó las elecciones por telegrama. Después de despachar... Vía telegrama, o sea... Después de despachar por Alfonso Guerra, y además
y yendo en contra de una Sí. norma legal que había, que era un decreto, una orden ministerial del año 86. Sí, Pero, sí. es decir, también la administración ha tenido connivencia en esa oligarquía que se ha creado, porque desde ahí es cuando empieza a crecer. Es que la creó el PSOE. La creó el PSOE realmente, la oligarquía en la ONCE. ¿Por qué? Porque en ese momento le interesó, porque la ONCE compró el diario El Independiente, que le estaba haciendo críticas muy furibundas al PSOE concretamente, lo compró la ONCE para cerrarlo. Ahí se fueron 10.000 millones de las pesetas de entonces. Y otra anécdota. Claro. Entonces, así es como funcionamos. ¿Qué pasa? Que la ONCE desde entonces realmente no le crea ningún problema al gobierno, porque en la época de Mosquete se las tuvo muy tiesas con el gobierno. No, entonces, Ahora ya no lo que ocurre quería nada. decir es que el momento histórico es verdad, Sí. la tendencia de las organizaciones sociales es verdad, y la despreocupación de la administración por lo que pueda ser el funcionamiento interno y los fines es verdad, pero ha habido mucha complicidad, mucha Hombre, complicidad. una anécdota que a mí me gusta siempre Hombre, contar yo es no que el quiero año que hablar nos más cosas presentamos... electorales. Sí, No, sí, que perdona, una anécdota sigue. que yo creo que también es jugosita es que el año que nos presentamos a las elecciones y recurrimos a la normativa electoral, la respuesta del gobierno fue: bueno, os habéis presentado, luego ya sabéis con qué norma os presentabais, ahí la tenéis. Y el año siguiente, la ocasión siguiente que no nos presentamos, la volvimos a recurrir y dijo: ah, no presentáis, no os incumbe. Quiere decir que la oligarquía desde dentro se ha manejado muy bien, pero desde fuera ha sido muy bien empujada. A lo mejor es verdad, a lo mejor no, lo que pasa es que eso es imposible de demostrar. Esas son las teorías, se acerca mucho a lo que es una teoría de la conspiración, entonces eso es No, muy difícil de demostrar. acomodamiento, Sí. le solucionan un problema y conviven. No, yo creo que es el interés, es decir, es el interés mutuo. Oye, que yo me he portado antes. Bueno, venga, pues di algo, ahí No, nos cierra. Venga, Inocencio. Iba solo a decir una cosa porque, a ver, desgraciadamente entre la ONCE del 92 y la de hoy se han dado demasiados elementos que son precisamente los que justifican la consolidación del partido único del que tú hablabas. Es decir, yo recuerdo que la ONCE hasta el 92, por convenios colectivos y por el propio protectorado, por imperativo del protectorado, tenía que ajustarse a los criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad de las administraciones públicas. Y se regulaba la selección de trabajadores y la promoción por esos criterios. Y los puestos de venta se adjudicaban con criterios objetivos. Tú te has referido antes a la circular de adjudicación de punto de venta, la del famoso baremo de ciegos y no ciegos, que algunos fuimos a la Audiencia Nacional a decir que era discriminatorio con el resto de discapacidades, y la Audiencia Nacional nos dio en la cabeza diciendo que la ONCE tenía derecho a proteger a su colectivo y que eso era una discriminación positiva, que a mí siempre me pareció un disparate, aquello lo que era la apartheid puro y duro. Y a mí me parece que ese es un elemento que ha sido determinante en la evolución de la ONCE, porque la gente ha dejado de ser libre a la hora de elegir sindical y políticamente. Eso ha sido un elemento determinante. Y luego, hombre, el elemento de condiciones de trabajo de entonces y de hoy es otro elemento determinante, porque hoy tenemos a la gente trabajando en la calle 365 días al año, porque si no les expedientan por baja rentabilidad o no les renuevan. Pero no lo dice Inocencio Rial, que está loco, lo dice la Inspección de Trabajo de muchas provincias españolas. Y tenemos otra serie de cosas. Yo no quería decirlo, claro, aquí veo que todo el mundo habla y yo calladito. Eso no puede ser. Ya hablarás cuando le eches mano al estudio de... No, pero a ver, lo que quería un poco, ya acabo, lo que quería decir es que creo que hay muchos elementos decisivos en cómo la ONCE se ha transformado, y hemos llegado a una ONCE donde se niega la venta a personas ciegas, y hemos llegado a una ONCE donde, te recuerdo, porque eso seguro que tú lo has recogido entonces, que la ONCE del 86 y 87, cuando se integró a las personas con discapacidad que procedían de Prodiecu, te recuerdo que había una norma interna escrita en la que se topaba la plantilla para que no entraran más del 40% de personas con discapacidad distinta a la ceguera. Hoy, la ONCE, la dirección de la ONCE es la primera interesada en expulsar ciegos, y para eso se coció con el gobierno de turno, el de Zaplana, el decreto de jubilación
anticipada para discapacitados, del que nos hemos beneficiado algunos, yo el primero, y luego lo que ha hecho es que ahora mismo tú tienes el 69% de la gente, el 61%, perdona, ya es discapacitado no ciego y el 31% ciegos. Sí. Son los que proporcionan Es los decir, hay ingresos cosas- y no tienen acceso a la Y sin embargo siguen votando solo los ciegos. Sí. En Y realidad, accediendo aunque hay un a solo- puestos de alto aunque hay un nivel solo son los convenio, ciegos. aunque hay un solo convenio, prácticamente coexisten dos convenios. Uno para los viejos, como yo, que me beneficio de los convenios que firmaba y no Yo es que de eso no quería hablar, porque si No, por gracias, porque yo no sabía cosas que tú nos acabas de contar. Y no, y quizá, perdona Carmen, quizá hay una cosa- del convenio creo que puedo hablarte yo mejor que Ricardo. Sí, sí, no, yo solo digo titular. Pero no, pero digo una cosa, quizá lo que Roberto no conoce tanto es que ese interés mutuo en mantener esta situación de facto de oligarquía, que decía él muy bien, es que la ONCE ha funcionado muchísimo como puerta giratoria de políticos cuando hay cambios de gobierno. Es decir, la ONCE ha acogido especialmente a políticos del PSOE, pero también a políticos del PP, o ha favorecido a políticos en sus negocios. O en sus, Ricardo, yo si me permitís hay un coche que además lo vemos todos y lo oímos todos los días. La actual campaña de publicidad de la ONCE es ilustrativa de qué ONCE tenemos hoy. Si tú oyes la publicidad de la ONCE, desde luego si la hiciera el Ministerio de Trabajo y dijera hay 5 millones de parados en España, ¿qué hace usted? ¿Se lleva una casa o aporta dinero? Compra la Lotería Nacional. Nos escandalizaríamos toda la ciudadanía. La ONCE ha hecho una campaña publicitaria súper agresiva donde dice tenemos 7.000 personas ciegas que necesitan formación. ¿Se la das tú o compras el cupón? ¿Qué papel quieres jugar? ¿Tú crees que eso de verdad en una sociedad como la actual tiene un encaje si no fuera porque la ONCE tiene amordazados los medios de comunicación con la publicidad? Otra faceta. Sí, no, estoy tomando notas. Bueno, eso es para que luego nos plantees lo que quieras, pero Sí, sí. como ha dicho Inocencio, estamos comprometidos contigo. Pues muchísimas gracias. Hombre, evidentemente debes hablar con Ricardo, Ricardo. si me Claro, permites claro. contar un gracejo de la época de que Roberto terminó su tesis. ¿Os acordaréis que en el año 93 la ONCE puso en marcha el cupón de las 150 pesetas, el primer cupón del sueldazo? Era la reforma del 93. Y había ocurrido un pueblo del Caramiñal, que es un pueblo al lado del mío, allá por la Ría de Rosa, había ocurrido que habían enterrado a un muerto con un premio en el bolsillo, un cupón, y no sé si os acordáis, Sí, sí. y resulta que apareció que el muerto, cuando se dieron cuenta, el cupón ya no lo tenía en el bolsillo. Luego se descubrió que lo tenía en el enterrador. Pues a raíz de aquello, la campaña que hacía la ONCE del 93 era una campaña súper agresiva. No sé si os acordáis que decía aquello de tú, por 150 pesetas tiene tanto y sin embargo, si eres jardinero tienes que destripar no sé cuántos terrones, regar no sé cuánto, así muy deprisa. Y recuerdo que un día, estando en la sección sindical, me pasan los telefonistas una llamada a un señor del CESIF, un técnico del CESIF, que quería hablar con todo el mundo y nadie le hacía caso. Y me llama y me dice, la campaña que están ustedes... ¿Usted me quiere escuchar? Sí, pues sí, yo me quiero escuchar. La campaña publicitaria que está haciendo la ONCE va contra el trabajo. Y están haciendo ustedes una campaña que si a alguien se le ocurriera una contracampaña podría decir que se muere más gente con el cupón en el bolsillo que gente a la que le toca el premio. Aquello me impactó. Es auténticamente verídico, hombre. Bueno, Carmen, ¿vas a decir algo si lo cerramos? Era algo al hilo de lo que había dicho. Nada, la memoria ya la La memoria falla. Bueno, Roberto, gracias. Gracias a vosotros. ¿Verdad? Y que estamos comprometidos contigo. Ya lo sabes. Pues yo os voy a pedir ayuda. Lo despedimos con un aplauso y que hables con compañera.